Tomás, vamos a ir conversando sobre esto, pero quiero atarlo con algunas cosas que pasan acá y sobre todo con nuestra profesión, digamos, ¿no? El título del libro es El asedio a la democracia y la pregunta que le quiero hacer es ¿qué rol cumple la prensa libre, la prensa independiente, la prensa en general en el mantenimiento de una democracia, siendo el estilete a veces al poder, desafiando al poder, contrastando lo que dice el poder contra la realidad, y que a veces también es una manera de acallar ciertas voces, frenar a la prensa, limitar a la prensa, acabar con la prensa, para que sea una sola voz, la voz oficial? Bueno, esa especie de secuencia que tú acabas de escribir es lo que está pasando en muchos de estos regímenes. Porque muchos de estos regímenes se basan en lo que algunos llaman el relato, ¿no? Es decir, que desde el gobierno se instala una forma de entender las cosas y no puede aceptar que haya alguien que lo contradiga. Entonces ahí empieza la lucha contra periodistas y contra los medios, en un momento muy complicado para el periodismo, con todas estas sacudones tecnológicos, con el rol que están cumpliendo las redes por fuera de lo que es el periodismo tradicional y clásico. Entonces, en una situación de debilidad, tú hablabas de medios que cierran o que desaparecen, ¿no? Aparecen estos regímenes y aprovechan esa situación y logran que no cerrar ellos los medios, sino que ante un determinado clima que sí ha creado esos gobiernos, los medios tienen que cerrar e irse. En Venezuela hay directores de diarios que se han tenido que ir del país y han tenido que cerrar sus medios, pero porque nadie se los compra además, o se venden a precio vil y se los queda gente afín al algún personero. Sí, claro. Entonces, yo creo que en este momento el periodismo está pasando un momento difícil. Además se ha puesto un poco de moda determinadas formas de periodismo que no están ayudando. Es un poco lo que yo llamo el periodismo de paneles, que lo que están llevando es, primero, que el periodismo, más que informar, opine. Y en segundo lugar, pasa de opinar a militar. Entonces, ese rol de tratar de dar la información que es difícil, ¿no? Pero darla con el mayor rigor posible, con la mayor independencia posible, se está borrando en países sin y con democracia. ¿Y aquí en Uruguay? Y acá algo hay de eso, no mucho, pero hay, sí. Yo veo que hay mucho periodismo de opinión creciendo y disminuyendo la cantidad de periodismo de información, ¿no? Es decir, todos los periodistas ahora creen que les corresponde opinar, que tendría validez si están además informados, pero no siempre es así. Entonces lo que estamos viendo en televisión se ve, ¿no? Muchos programas de paneles donde se discute y se grita y no queda nada claro, ¿no? Y no creo que sea bueno eso, ¿no? Claro, tendrá más rating. Claro, y ahí empieza a chocar con el tema económico y con la realidad de supervivencia de los medios también. Sí. En ese sentido creo que el periodismo escrito todavía sigue cumpliendo un rol, pese a que su presencia se ha reducido, ¿no? Pero sobre eso, días pasados, César Bianchi le hizo una entrevista a Ricardo Peirano, el exdirector del diario El Observador. Actualmente él no dirige El Observador, antes era columnista y ahora ya tampoco eso. Donde le preguntaba a César acerca del tema de los títulos de las noticias y la forma en la que la noticia se redacta. Y que muchas veces están diseñadas para buscar el clic. Claro. Más no para informar, y que el núcleo de la información, o sea, lo central de la información aparece en el tercer o cuarto párrafo. Bueno, ¿está viendo usted eso también? Sí, lo estoy viendo y además me resulta muy enojoso y además eso lleva a que al final nadie lea nada. O títulos en formato de pregunta, por ejemplo. Claro, sepa usted por qué el ministro tropezó ayer cuando iba a la feria. Entonces, ¿por qué le habrá pasado? Y después tengo que abrir, hacer el clic, mirar, ver.
Y cuando llego al último párrafo, en realidad no pasó nada. Entonces, una vez, dos, tres veces, a la cuarta ya no abro más. Y yo, que fui profesor de periodismo, siempre decía, a diferencia de la novela policial, que nos enteramos que el asesino fue el mayordomo al final, en periodismo empezamos a dar la nota diciendo que el asesino es el mayordomo. Esa es la primera línea, ¿no? Claro. Entonces, todo esto que vemos en los medios, ¿no? De medios en las redes, que juegan a eso, sepa por qué, qué habrá hecho para que haya esta crisis, y hay que leer todo. Y yo siempre me acuerdo yo cuando estudiaba periodismo, estudié en Buenos Aires, tenía un profesor que decía, para dar una noticia no hay que empezar contando la historia desde los griegos para acá. Si hay que explicar algo a los griegos, lo ponemos por ahí, pero primero hay que decir qué es lo que pasó. Claro. Tomás, ¿existe tal cosa llamada periodismo militante? ¿Se puede ser periodista y militante de algo o de alguien? No, creo que es funcional decir que hay periodistas militantes porque explica un determinado fenómeno, pero no se puede ser periodista y militante. Es decir, en todo caso, la militancia sería ser la de ser periodista. Uh-huh. Pero ser periodista y militante de otra cosa, eso es un problema. ¿Y hoy usted ve que haya personas que se dicen periodistas o se visten con ropas de periodistas pero en realidad son militantes de algo? Yo creo que más que antes, sí. No están diciendo que lo son, pero sus actitudes, sus ciertas acciones, actitudes, ciertas maneras de transmitir la información da a pensar de que en el fondo están arrimando agua para su molino, más de lo que ocurría antes. Uh-huh. Y eso al valor de la profesión le hace daño. Yo creo que sí. Yo creo que es decir, yo ya tengo mis años, uh-huh, y entonces he vivido muchas cosas. Entonces yo creo que sí, que hoy el periodismo está pasando un momento complicado como profesión. Yo creo que lo va a superar. No sé si yo lo llegaré a ver, pero yo creo que lo va a superar. Uh-huh. Y debo decir también que justamente por tener los años que tengo, también puedo decir con satisfacción que ejercí la profesión en momentos realmente de oro del periodismo, que no son los actuales. Uh-huh. Hoy es más fácil, usted lo mencionaba más temprano, opinar que informar. Y da la impresión también de que es mucho más sencillo gritar que ordenar la información. Sí, digo, acá me tocan un poco, como dicen los abogados las generales de la ley, porque yo soy columnista y por lo tanto opino. No fui columnista toda la vida, fui reportero, fui, uh-huh, editor, es decir, cumplí pasos para llegar un día a tener una columna en la que opino. Pero también creo en aquel principio que existía, en que había que marcar diferencias en que es estrictamente información, que es análisis y que es opinión. Los tres son expresiones lícitas del periodismo, pero son distintas y hay que saber diferenciarlas. Y yo creo que hoy ese terreno se ha confundido. Uh-huh. Y después sí, lo que uno ve en cierto periodismo de panel es el no solo opinar, sino opinar en voz alta, tapándose las voces de unos y de otros, y a veces polemizando con el entrevistado, que no es la función del periodista. El periodista tiene que ser incisivo cuando pregunta, pero no debatir con él. Porque después lo que está pasando también es que a veces el entrevistado, especialmente si es un político, se enoja y le refuta al periodista, y el periodista dice, están afectando mi libertad de expresión. Pero el periodista se olvida que entró en un terreno donde el otro tiene derecho a refutar con la misma dureza con que fue enfrentado. No es lo mismo una entrevista incisiva que un debate entre el periodista y el entrevistado. Sí, lo ideal es evitar el debate y sí el periodista no tiene por qué debatir. Ahora, hoy es cada vez más difícil también, Tomás, encontrar entrevistados que reaccionen bien a una entrevista incisiva, que reaccionen correctamente. No digo que emocionalmente, sino con la información. Sí, sí.
Bueno, por eso muchas veces se transforma en un debate, porque el entrevistado no suelta prenda. A uno le pregunta si hoy es viernes y le responden que hace calor. O sea, sí, o que hoy es jueves. Que también sería peor, ¿no? Que es peor porque miente de alguna manera. Y bueno, eso es parte de este proceso de deterioro de la democracia, que es hay un capítulo que yo sobre el final que yo le doy importancia, que es la verdad. Es decir, la verdad de los hechos, ¿no? Y ahí sí los políticos realmente están jugando con lo que algunos llaman el relato. Aprovechan un poco toda esta tendencia de las noticias falsificadas, pero y después es ese oportunismo del político de en muy poco tiempo cambiar de opinión y de estrategia, ¿no? Uh-huh. Y yo cito, hay un periodista muy famoso, radial, en España, no me puedo acordar el nombre ahora, pero es muy famoso, tiene un programa muy escuchado, que en un momento lo entrevista a Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Carlos Alsina. Exacto. Carlos, el conductor de Más de Uno en Onda Cero. Sí, exactamente. Que para mí fue una de las mejores entrevistas que he visto en los últimos tiempos. ¿Por qué nos miente tanto, señor presidente?, le dice. Sí. Y Sánchez queda como descolocado. Dice, ¿cómo? Y Alsina le pasa lista. Una retahíla de episodios. De episodios. Y entonces dice, no, yo no es que miento, es que es cambio de política. Y como digo yo, está en buen estado físico, porque cambia de política con una rapidez que ni un atleta olímpico podría hacerlo, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Digo este ejemplo, pero es uno de los que está pasando. Entonces sí, a veces, y eso hay que reconocer, así como yo cuestiono un poco esa ansia del periodista de debatir con el político, a veces el periodista se ve obligado porque está enfrentando a políticos que le están diciendo que hoy no es viernes, que hoy es jueves. Cuando es evidente que no lo es, ¿viste? Uh-huh. Entonces sí, se está pasando eso. Uh-huh. La última, Tomás, con respecto a este tema. ¿Es central que exista un periodismo independiente, fuerte y serio para que el valor de la democracia sea sopesado en su justo término por parte de los votantes? O sea, que los votantes sean mejor informados para poder ejercer y tomar decisiones de mejor manera. Sí, eso decididamente es así. Lo que creo que el periodismo tiene que volver a encontrar es el medio en que expresarse. Yo creo que con todas estas transformaciones tecnológicas, que además el ciclo no se ha cerrado, porque si vuelve siempre a haber nuevas transformaciones, nadie termina de acostumbrarse a una cosa que ya empieza a haber otra. A lo que le está pasando al ciudadano le está costando saber dónde encontrar eso. Hay mucho ruido en la atmósfera, ¿no? Entonces, quizás era demasiado simple antes, pero estaban los informativos al atardecer, estaban los diarios que ordenaban la información, había alguna revista semanal que terminaba de resumir, y uno podía discrepar sobre los hechos, pero los hechos eran los hechos. Ahora no sabemos qué hecho es importante y cuál no. ¿Qué gravedad tiene un episodio respecto a otro? A veces parece que todo es igual de grave, o todo es igual de frívolo, y no es tan así, ¿no? Perdón, una última pregunta, porque me quedo con esto en la cabeza, y si no, después me voy a lamentar de no hacerlo al aire. También es cierto que hoy las audiencias buscan un sesgo de confirmación, que es, voy a escuchar a aquel que me diga que lo que yo pienso es verdad, y no quiero encontrarme a alguien que venga a confrontar con mi idea, y menos incluso que tenga buenos argumentos. Sí, eso está pasando, y eso es parte del problema. Y las redes invitan a eso, ¿no? Porque uno ya sabe en qué sitio, qué web, o quién tiene algún lugar donde acá está el que con el que yo estoy de acuerdo, ¿no? Y eso se está volviendo un problema serio.
Tomás Lin, periodista, escritor, columnista en El País y La Nación, autor del libro El asedio a la democracia y el poco interés en defenderla. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, muchas gracias a ti, la verdad que disfruté mucho esta conversación, espero que haya otras.